pueblo dominicano, escuchen en qué lío nos ha entrado y nos ha metido el gobierno del PRM de Luis Abinader. Escuchen bien. Este lío en que nos ha metido con el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, nos han metido en tremendo lío por estar emitiendo órdenes de arresto en contra de estadounidenses que publicaban periodismo sobre el gobierno de Luis Abinader y lo que está sucediendo en el país en las redes sociales. Y todo eso desató y ha desatado que el gobierno de Estados Unidos le pusiese y nos pusiera aquí al país de República Dominicana y al gobierno de Luis Abinader, al gobierno del PRM, los ojos encima, y los han tachado poniéndolos en la lista de los gobiernos más corruptos que han existido. Y por eso les han suspendido las visas a muchos del partido PRM. Les suspendieron las visas por haber dice la noticia, porque eso es lo que se está rumorando. Le quitaron la visa a Luis Abinader, a Milagros Germán, a Farideh Raful y a muchos más que están en esa lista, dice Marcos Rubio. Y ustedes dicen, ¿por qué yo digo que no han metido el lío? Bueno, pues bien, Marcos Rubio dice quitarle la visa a todo lo que han votado, todo lo que es el partido PRM. Y muchos aquí sabemos que el pueblo votó por Luis Abinader y el partido PRM, optando y buscando la solución de dicho cambio. Todo el mundo de República Dominicana, los que yo oigo que están hablando, dicen que están esperando el 28 para votar en contra, para no estar tachado en esa lista como corrupto y no pasar esa vergüenza de no tener un visado, de poder ir a un consulado norteamericano y pedir nuestra visa. ¿Usted quiere visa? ¿Dónde usted? ¿En República Dominicana? No, porque usted votó por usted culpable y es uno más de ese partido del PRM, porque acuérdense que todos nosotros votamos por el partido PRM y votamos por el PRM, o si no, no estuvieran ahí. Votamos por Luis Abinader. Muchos nos equivocamos, buscamos la opción pudiendo optar para ver un cambio, porque los anteriores también estaban haciendo cosas que no nos gustaron, ¿verdad? Y optamos por hacer el cambio y darle el voto a Luis Abinader y al partido PRM. Pues entonces, a través de todo el lío de Farideh Raful, está con la bocinita y la cosa, y los muchachos, a través del lío de de Milagros Germán, a través de muchos líos, muchísimas cosas que están pasando, comenzaron a emitir los estadounidenses, defendiendo a los latinos, ¿verdad? Defendiendo el derecho de cada latino, de cada ciudadano, a emitir noticias sobre el gobierno del PRM y el partido de Luis Abinader, y el gobierno de Luis Abinader, ¿verdad? Noticias en las redes sociales. Entonces ellos quisieron tomar represalias emitiendo órdenes de arresto en contra de ciudadanos norteamericanos, lo cual, eso sonó allá, y entonces comenzó Marcos Rubio a observar, y lo que hizo fue que observó más allá la problemática que tiene el partido PRM y el gobierno de Luis Abinader aquí en el país, y lo que está sucediendo con Farideh y muchísimos de ellos, y senadores y mucha gente, de los directos en vivo de ellos, y entonces los han tachado en una lista como corruptos.
lo cual llaman al partido PRM corrupto y le han negado la visa y seguirán negándole permisos de visas y de entrada a Estados Unidos a todo lo que es partido del PRM. Y me imagino que usted votó por ello, porque usted quiso buscar un cambio. Me imagino que si usted entonces va al consulado a buscar una visa, usted también le negarán su visa. Y por eso el pueblo dominicano está esperando el 28 para votar en contra del PRM y el partido PRM y del gobierno de Luis Abinader, porque están siendo mencionados como corruptos deshonrosamente. Es una vergüenza para el país dominicano y una vergüenza más que la embajada norteamericana no nos quiera dar la visa, pues nosotros ser partícipe de ese gobierno y de esos líderes que están ahí. Y por eso